Hermanos, vamos a seguir en Gálatas capítulo 3. Gálatas es considerada como el evangelio de la gracia. Amén. La gracia conocemos como el favor inmerecido del Señor. Entonces, la semana pasada habían puesto aquí lo que será como el tema. Can we get to the next slide? Y este es más o menos el tema central de esta epístola. Y dice, el Evangelio de Cristo es la buena noticia de salvación. Solo por gracia, solo a través de la fe en Cristo solo. A ver si lo podemos leer todos juntos. 1, 2, 3. El Evangelio de Cristo es la buena noticia de salvación. Solo por gracia, solo a través de la fe en Cristo solo. Esto quiere decirnos en pocas palabras que no hay nada que añadir para que el mensaje del Evangelio de gracia sea más completo. Está totalmente completa así. No necesita más. Y es lo que defiende Pablo en esta carta. Él no va a permitir ni por un segundo que entren algunos como lo hicieron, ya después que se había ido y había seguido su misión en sus viajes misioneros. Entraron falsos maestros diciendo, bueno, es muy bueno lo que dice Pablo, creer en Dios, poner nuestra fe en Cristo, pero no es suficiente. Tienes que hacer esto o aquello. Y llega el momento donde te están enseñando que tú tienes que contribuir a tu propia salvación para que pudiera ser declarado justo delante de Dios. Y eso es una mentira. Lo que hizo Cristo en la cruz, cuando ya en sus últimos momentos de vida, gritó, consumado es decir, pagado por completo. Es decir, nuestra redención está absolutamente pagado, completado, no hay más que hacer por nuestra parte, no hay nada que pudiéramos hacer para obtener la salvación, simplemente creer en lo que ya está hecho. Amén. Nuestra parte es creer. Más que eso, ya no estás viviendo lo que es la esperanza del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Entonces me quedé en el versículo 5. Recuerdan que Pablo, el apóstol, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, él está tratando de convencerlos, persuadirlos, es decir, los de Galacia, estas iglesias en esa región, defendiendo lo que es el mensaje de oír para creer. Es decir, uno no puede creer lo que no ha oído. Amén. Entonces dice esto, y después de leer el versículo 5, vamos a orar por el sermón. Dice, vuelvo a preguntarles. ¿Te das cuenta que está usando esa estrategia de hacer preguntas para poder después tener una respuesta? Yo les dije la semana pasada que Dios siempre está haciendo preguntas. El Espíritu Santo siempre nos tiene preguntas porque quiere que pensemos qué estamos haciendo, por qué creemos lo que creemos. Amén. ¿Por qué aceptamos o permitimos lo que permitimos y aceptamos? Entonces esta pregunta, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no podía ser más claro, hermanos.
Ahorita voy a explicar más de esto. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo, específicamente acerca de la cruz de Cristo, el plan de salvación, la redención que cumple Cristo sobre la cruz. Amén. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Es importante que le pedimos al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, gracias por este tiempo en tu palabra de vida, tu palabra que nos hace conocer la verdad y la verdad que nos libra, nos puede librar de pecado, nos puede llevar a la salvación. Pedimos tu favor, Señor, pedimos tu gracia, tu protección, tu provisión en todo esto, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está hablando en esta mañana y que sea para bendición, Señor, de cada uno de nosotros, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Espíritu Santo lo recibimos porque el Señor lo prometió a los que creyeron. ¿Recuerdan lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Por lo menos en Juan, capítulo 16, le dice que van a recibir el Consolador. El Consolador les va a enseñar sobre pecado, sobre justicia, sobre la verdad, ¿no? Y bueno, también les dijo que llegará ya después de su muerte, su resurrección, después de su ascensión a la diestra del Padre. Les dijo que esperaran en Jerusalén para el día de Pentecostés, cuando iba a llegar el Espíritu Santo, llenando el lugar, el aposento, y ahí nace la iglesia primitiva. El Espíritu Santo fue una promesa. Una promesa se recibe por fe. No hay nada que vas a hacer para que llegue antes del día de Pentecostés. Tendrás que estar donde Él te pide. Esperen aquí. Llegó el Espíritu Santo y lo conocemos bien por la historia que está en Hechos. Amén. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Entonces, Pablo les está tratando de hacer pensar a este grupo de iglesias, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros? Porque también el Espíritu Santo que había recibido esta iglesia y los milagros que miraban, que se hacían ahí, ¿lo hace entre ustedes porque obedecen la ley? Vamos a poner esto un poquito más claro. Obedecer la ley específicamente quiere decir, ¿lo hace Dios por méritos propios? Es que son tan buenos que el Señor les va a dar el Espíritu Santo como un pago por ser buenos. Porque cuando habla de obedecer la ley, está hablando específicamente por obedecer la ley de Moisés, es decir, todo lo que se podría considerar las reglas. ¿Lo hacen por esfuerzos humanos? ¿Lo hace por obras personales? Porque oraste mucho, o leíste la Biblia mucho, o fuiste a la iglesia mucho, porque ofrendaste mucho, porque, bueno, vienes a la iglesia y tienes un ministerio. No, todas esas cosas son buenos y los debemos hacer. Les he dicho que si hay obras de justicia en nosotros, es evidencia de tu salvación, pero no te salva. Es fruto de que eres realmente salvo, pero no te salvan. Nosotros somos bautizados, tomamos la Santa Cena como un testimonio público, en el cual estamos diciendo que hay algo en nosotros que ha cambiado. Es mirado físicamente el cambio
internamente, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, la pregunta fue si todo esto, que es decir, recibir el Espíritu Santo, hacer milagros entre ustedes, es porque tú eres bueno o es porque, y bueno, él lo contesta, ¿no? ¿Qué dice? Por supuesto que no. Eh, me encanta cuando mi mamá nos decían, éramos 4 chamacos allí en casa, y cuando no obedecíamos decían, ¿qué parte de no entiendes? ¿El N o el O? ¿O los dos juntos? Bueno, es tan sencillo, no es no. Dice aquí que no es así. No hemos recibido el Espíritu Santo ni hace el Señor milagros entre nosotros por lo bueno que somos nosotros, pero dice, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. La verdad es porque Él es bueno y lo creímos. ¿Quién es bueno? El Señor es bueno. Recibimos del Señor lo que no merecemos. Disfrutamos sus bendiciones aunque no somos dignos. Es porque Él es digno, Él es bueno y así es Él. Dios es amor y ofrece todo esto en el plan de salvación gratis. Y bueno, nosotros aquí conocemos a un hermano, Domingo Gómez, que es un hermano que amo mucho. Y me encantaba como decía cuando tomamos café acá en la sala de convivio. ¿Y sabes cuál es el mejor café en el mundo? Y nosotros ahí pensando que el colombiano, que el de Nicaragua, quién sabe de dónde, no, el de África. No, hermano, el que es gratis. Y tan sencillo ese pensamiento, pero tan lleno de la verdad, porque lo más rico y lo que se disfruta más es lo que nosotros recibimos sin tener que trabajar, sin tener que hacer algo. Es recibir un regalo porque la persona que lo ofrece nos ama. Amén. Entonces, cada vez que tomas un café allá, hermanos, en el salón de convivio, nada más quiero que sepan que Crosspoint te ama, ¿verdad? Yo corro lo primero cuando llego aquí es a tomar mi cafecito. Es un don, la salvación. Lo único que puedes hacer es recibirla. ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado? Porque dice en Juan 1 que tanto los que han aceptado o recibido a Cristo, ellos son los que tienen el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Recibiendo a Cristo, porque su pueblo, Judá, no lo recibieron, más bien lo rechazaron. Entonces Dios, cuando vio que Israel rechazó a Cristo, abre la puerta a todo el resto del mundo. Y el que lo recibe será hijo de Dios. Ese es el derecho que tenemos por el pacto que hizo Dios con su Hijo cuando fue a la cruz. ¿Lo has recibido? Porque Él sí te recibe. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y de ahí, si hay un cambio necesario, Él te cambiará. Recuerda que el Espíritu Santo ya vive en ti y el Espíritu Santo obra 24 horas al día. Te cambiará. Así de poderoso es. Y si hay algo bueno en ti y has hecho algo bueno, alguna obra de justicia, es por Dios. Es porque te cambió el corazón. A mí me ha cambiado el corazón, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. ¿Es cierto para los demás? ¿Nos ha cambiado? Aquí estamos, lo amamos o seguimos. Pero hay más trabajo que hacer. Y lo hará en lo que es teológicamente hablando, conocido como la doctrina de santificación, que es el Señor nos va separando poco por poco del mundo para que pudiéramos ser útiles para Él. Entonces dice aquí, por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron de Cristo. Amén.
¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es decir que el Espíritu Santo y los milagros que vemos en nuestras vidas es por el oír con fe el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. No podemos ser salvos sin oír el mensaje. No hay mensaje, según Romanos 10, si no hay alguien que lo predique. Pero no hay alguien que lo predique si no hay alguien que ha sido enviado. Amén. Dios tiene un plan y el plan de salvación es perfecto. Oímos, respondemos, dando un sí a Cristo y somos salvos, somos perdonados, somos recibidos, somos parte de la familia de Dios. Andamos con Él, lo seguimos hasta el día que nos lleve con Él eternamente. Y mientras está obrando, todo es por Él. La salvación es de Dios. Más bien, el nombre de Jesús, y vamos a hablar más de esto en Navidad, que el ángel le mencionó a María cuando le avisó de la buena noticia de que estaba embarazada con un ser santo, Jesús. El nombre le dijo que fuera específicamente ¿cuál? Jesús. Jesús. ¿Qué es? ¿Qué significa Jesús? Emmanuel también, hermano, porque tiene varios títulos. Es un título Dios con nosotros. Pero específicamente su nombre era Jesús. Jesús es griego por Josué. Josué viene del hebreo que es Jehová Oshua. ¿Sabe lo que quiere decir Jehová Oshua? El Señor salva. El nombre de Jesús proclama quién es. Salvador. Es interesante, ¿no? Por eso cuando decimos y cuando clamamos al nombre del Señor, seremos salvos. ¿Qué nombre? Jesús. ¿Y qué nombre? ¿Y por qué ese nombre? Porque dice Jesús salva. Dios es salvación. Y aquí es lo que estamos viendo. El mensaje que oímos acerca de Cristo es el mensaje de salvación, el mensaje de redención. El mensaje de la cruz es uno en donde nos habla de que Dios pagó en total, por completo, la deuda que teníamos contra Él. Y borra nuestros pecados para siempre. Y eso entonces nos lleva a una posición de poder ser llamados justificados. ¿Qué quiere decir eso? Como Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado y nos acepta en su presencia. Le estaba explicando al grupo de español, aquí lo he hecho antes. El Señor nos mira, y voy a usar mis lentes como un ejemplo. El Padre no nos puede ver en nuestros pecados. Más bien, si te recuerdas que ni nosotros a Él. ¿Recuerdas cuando Moisés pidió, cuando subió a recibir la ley, los 10 mandamientos, pidió, oye, ¿no me pudieras dar como un vistazo de ti? Y no, te voy a tener que esconder en una barranca ahí y vas a ver mi sombra nada más, porque si hubiera visto la luz de Dios, ahí mismo sería consumado. El Señor no nos puede ver en nuestros pecados, pero cuando pone los lentes de Cristo, es decir, la obra de Cristo y lo que hizo Cristo por nosotros en su plan de redención, cuando pone los lentes de Cristo, así nos ve, a través de Cristo, y nos acepta y nos recibe y somos como Cristo en el sentido de justificación. Es decir, que estamos bien con Dios. Dios ya no está contra nosotros, más bien está por nosotros. Amén. No tenemos enemigo. Si Dios es nuestro amigo, ¿quién son nuestros o quiénes serán nuestros enemigos? Todo tiene que ver con quién estamos hablando. Si Dios mismo nos ha dado de su favor inmerecido, ¿quién pudiera desfavorarnos?
Estoy inventando palabras, pero oh well. ¿Sí me entienden? Si yo le digo a Miguel, I don't like you, va a decir, ¿qué importa? Yo no me gustas, Miguel. Es que estoy muy celoso porque tienes un bigote mejor que el mío. ¿No? Puro carne ahí. Y él que va a pensar, pues, ¿qué? ¿El Señor me ama? Lo demás, bueno, qué triste que no me amas, pero el Señor me ama. Es decir, tenemos que poner las cosas en contexto. Si el Dios de la creación, si el Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores me ama, Él todo lo que necesito. Me gustaría que te gustara, pero no necesito. Porque tengo quien más importa, y es el Señor. Dice, por supuesto que no podemos recibir la bendición del Espíritu Santo, la salvación y experimentar o disfrutar milagros en nuestras vidas por lo bueno que somos nosotros. Pero sí lo podemos recibir creyendo el mensaje del Evangelio que oímos acerca de Cristo. ¿Has dicho un sí a Cristo? Porque tienes libre albedrío. Tú decides. Eres libre para decir que sí o no. Y fíjate, hermanos, yo he dicho que sí hace muchos años y no me he hecho para atrás. ¿Qué tal ustedes? Adelante, caminantes en Cristo. Y fíjense que dice el siguiente versículo, me gusta mucho. Este versículo se encuentra en Habacuc por primera vez, en donde dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Esto es lo que hace Pablo. Fíjense qué inteligente, fue motivado por el Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo va a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, de las Escrituras, desde el principio en Génesis, porque ahí es donde empezó esto, donde dice, del mismo modo, porque entonces quiere decir que nosotros también podemos creer igual que Él. Es lo que me gusta del Evangelio. Puedo leer de Abraham y decir, wow, qué hombre de Dios, pero fíjense que Él también se puso los pantalones como tú y yo los ponemos. Es hombre. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham para poder ser considerado justo delante de Dios? Creyó. ¿Podemos poner nuestro nombre ahí? ¿Estamos así de confiados, hermanos? Vamos a poner nuestro nombre. En vez de decir Abraham, pon tu nombre y repite conmigo. Roberto le creyó a Dios. A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Qué clase es esta? Vamos a hacerlo juntos. Tú pones tu nombre donde dice Abraham. Lo voy a hacer así muy despacito para... Bueno, 1, 2, 3. Roberto le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ay, voy a tener que practicar más con ustedes. ¿No lo creen? Es Abraham solamente, por eso dice del mismo modo, porque está diciendo, el que cree en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, será justo delante de Dios. La fe es la conexión. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Por la fe. Él está diciendo eso. Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Su fe fue el medio por cómo fue acreditado a su cuenta la justicia. Tú eres justo delante de Dios, no por tus propias obras, pero por la obra de Cristo. Es decir, tú tienes en tu cuenta acreditado una justicia ajena. Es decir, la justicia de Cristo, iba a decir Jesus, todavía estoy pensando en inglés. La justicia de Cristo te es puesta sobre ti. El Padre cuando te ve justo. Es decir, en la manera más
sencillo que puedo decir qué significa que eres justo, quiere decir que todo está bien con el Señor. No somos sus enemigos, somos sus amigos. Todo está bien con Dios. Por la cruz, por lo que hizo Jesús. Amén. Entonces, es importante. ¿Qué es lo importante? La fe. Él creyó, Abraham le creyó a Dios. Vamos a hacer unas preguntas hoy. No voy a avanzar mucho por estas vías que me gustan tomar. Bueno, quiero explicar porque lo que hace Pablo es se mete en el Antiguo Testamento y se mete y menciona a Abraham, es decir, más bien Abraham fue seleccionado por Pablo y el testimonio de Abraham es lo que quiere que pensemos, en lo que pensemos. Pablo apela a las Escrituras, cita como una referencia lo que hizo Abraham, considerado el padre de la fe. ¿Qué mejor ejemplo pudiéramos tener que Abraham? Y Pablo hace eso. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Y dónde recordamos a Abraham? Bueno, yo tengo unas preguntas. El caso de Abraham, ¿por qué lo menciona Pablo? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró, pero lo voy a decir de esta manera. ¿Qué hay de especial en Abraham para que Dios lo hubiera escogido? O más bien, ¿de dónde viene Abraham? ¿Quién es Abraham para que Dios lo hubiera llamado? Bueno, es alguien como tú y yo. Fíjense que, y no quiero que vayan ahí porque entonces va a ser un sermón de 3 horas y no queremos eso. En Génesis 11, y yo les voy a platicar y si me quieren escuchar, les voy a contestar esas preguntas. Dice en Génesis 11, 27, y voy a leer hasta el 30, este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Entonces es un primo de Abraham. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos. ¿De dónde vienen? Ur de los Caldeos. Su tierra natal. Mientras su padre Tare aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. El nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Entonces aquí tenemos la familia. Primer punto, ¿de dónde vienen? De Ur, de los Caldeos. Ok, pero hay una referencia aquí en la condición de Sarai. Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos, estaba estéril. Es como mencionado rápido. ¿De dónde vienen? De Ur. Ok, Josué 24. Eso es Génesis 11, voy a ir a Josué 24. Esto es ya después de que Israel sale de Egipto y después de que entran los 40 años que anduvieron en el desierto y después de que Josué conquistó a la tierra prometida y ya murió Moisés y ya va a morir Josué. Y estamos en el capítulo 24 de Josué. Y un poco de historia de Israel para que sepan algo. Dice, entonces, es Josué 24. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Sequim, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, antepasados de Israel, entre ellos Tare, y hablamos de él de Génesis 11, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Eufrates. ¿Y dónde está ese río?
Pues en Ur de los Caldeos. Hoy sería lo que es Irak o Siria, en esa área. Ahí vivían los antepasados. Abraham siendo uno de ellos, ¿no? Hijo de Taré. Dice, y rendieron culto a otros dioses. ¿Quién rindió culto a otros dioses? Abraham, Taré y sus antepasados. ¿Abraham era un pagano? Ajá. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios llamó a Abraham o Dios usó o Dios eligió a Abraham porque era un buen cristiano. Era un muy buen cristiano y por eso lo usó y por eso le hizo tantas promesas. Para nada, era un pagano y estaba rindiendo culto a otros dioses. Y lo único que sabemos es en Génesis 12, Dios decide, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que te voy a mostrar. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Y le dijo, te voy a dar unas promesas. Serás bendecido y serás bendición. Y en ti, en tu descendencia, será bendecido o bendita todas las naciones del mundo, refiriéndose a Cristo. ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Creyó y andó. Así funciona. Oyó la voz de Dios. No sabemos cómo. Muchas veces después de ese encuentro, sabemos que tuvo sueños, sabemos que tuvo visiones y sabemos que se presentó una vez como persona, como 3 ángeles a Abraham con la promesa de Isaac, pero sabemos que Dios comunicó con él de cierta manera, pero lo que es cierto más que nada es que oyó la voz, la palabra de Dios y dijo que sí. Es todo. No, pues tenía que haber sido muy bueno. Pues ya después vemos que muchas veces falló, aún en su caminar a la tierra prometida. Una vez escapó a Egipto cuando había una sequía y hambre. Y mintió de que su esposa era su media hermana. Y el problema que causó con el faraón. Sabemos que Abraham y Sarai también, tratando de ayudar a Dios, entra a Agar. Como no podía tener hijos, ya lo leímos, pues vamos a ayudar. Ellos no eran nada perfecto. Más bien, sus vidas se ven como la mía y la tuya. Es decir, si Dios puede llamar a un Abraham, si Dios puede decir, si respondes por fe, serás justo delante de mis ojos, también te lo puede hacer para ti, si solamente creyeras. ¿Te das cuenta que es creer, hermanos? ¿Te das cuenta que es la fe? Ahí dice, vivían del otro lado del río Eufrates y rindieron culto a otros dioses. Es decir, que vivían sin Dios. No lo conocían, pero es Dios que los buscó, es Dios que los llamó y ellos respondieron, igual nosotros. Vivían en las tinieblas, adoraban ídolos, tenían sus santos. El río y el fuego y el mar y las piedras eran sus dioses. ¿Saben qué, hermanos? Si Dios no nos llama, jamás seremos salvos. Si Dios no nos buscó, jamás seremos hallados. Si Dios no nos llamó, jamás escuchamos ese mensaje de salvación para poder responder. La salvación es de Dios y solamente de Dios. Y si estamos aquí y somos salvos, es todo por la gracia y el amor de Dios. Disfrútalo. Él lo disfrutó. Abraham fue bendecido. Le llegó protección, le llegó provisión. Cada vez que le faltaba algo, Dios proveyó.
Cada vez que se descarrió, Dios lo regresó al camino. Sufrió las consecuencias de algunas decisiones porque Agar después tuvo a ¿quién? Ismael. Y siempre fue piedra de tropiezo para Abraham y Sarai. Eso no quiere decir que nuestros pecados no nos cuestan, pero son perdonados porque hay consecuencias. Este hombre, Abraham, su padre, sus antepasados rendieron culto a otros dioses. Pero fíjense lo que dice el versículo 3 de Josué 24. Eso es palabra de Dios. Esto dice el Señor. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham. El mensaje del Evangelio, aún con Abraham y aún con nosotros, es que Dios nos tomó. Como nos tomó, cuando nos llamó, cuando nos dirigió a esa dirección, a ese lugar para poder ser salvos. ¿Recuerdan cuándo te alcanzó? ¿Cómo te alcanzó? Y ya saben por qué. Dice, pero yo, el Señor aquí, Dios de Israel, yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado de Eufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Quién los mandó a Egipto? Dios. Y ahí esa nación creció de unos 70 a miles y millones. ¿Cuántos años pasaron en Egipto? 400. Y cuando ya eran una nación, Dios decide llamar a Moisés para sacarlos de Egipto, del mundo, y llevarlos a la tierra prometida que le había dado la promesa a Abraham. Y ahí están aún hoy. Porque Dios es fiel. Entonces es importante, hermanos, reconocer esto. Lo que dice aquí, Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué tal nosotros? ¿Lo creemos? Yo les he dicho esto muchas veces, la fe es esencial. Fíjense que no puedes vivir sin fe. Todos los días lo practicas. Lo que debemos considerar es el objeto de nuestra fe. Todos los días, si no fuera 100 veces, tal vez 1000 veces, hacemos cosas por fe. Por ejemplo, los que son nuevos es la primera vez, ya lo he dicho varias veces aquí, es un ejemplo que aprendí hace años para poder explicar la fe. Dios quiere que creas en Él, porque creemos en muchas cosas cada día, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, me gustaría que ya no, que la cámara sería más atrás, porque antes andaba yo por ahí, ya no puedo moverme mucho por la cámara. ¿Cuántos de ustedes estudiaron, investigaron si las bancas donde están sentados te pudieran apoyar antes de sentarte hoy? Deciste, agarraste la banca y dijiste, más bien, para estar bien seguro, dijiste, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al pastor o a Lorena si pudiera enseñarme el certificado de aprobación de la ciudad que estas bancas puedan aguantar mis 200 libras. Perdón, los que pesan menos. Perdón, los que pesan menos. Estoy hablando de mí. No fueron y investigaron o tuve que sacar, ay hermano, aquí está, te puedes sentar con confianza. No, nada más entraste, platicaste con tus hermanos, con tus amigos aquí y te sentaste sin pensar nada. Tú tuviste fe en la banca. Otro ejemplo, o otro. ¿Ves estos postes de metal? ¿Cuántos de ustedes cuando entraron dándose cuenta que este es el primer piso de un edificio de 2,
se detenieron afuera porque querían ver la carta y los planes que los ingenieros y los arquitectos presentaron a la ciudad para poder estar de acuerdo con los códigos de la ciudad, de estos postes pudieran aguantar el peso del segundo piso, porque no querías entrar y de repente se va a aplastar el lugar porque no apoyan el peso del segundo piso. Nadie me lo preguntó hoy. Entran como si nada, confiando que todo está bien hecho. Ni lo pensaron. Pero eso es vivir por fe. ¿No? Bueno, ¿cuántos de ustedes manejaron aquí hoy? Los carros, algunos caminaron, ya sé. Ahorita voy a hablar con usted. Corrieron al garage o a la calle o donde tienen estacionado su carro. Y no sé, porque ya los carros han cambiado mucho. De repente tengo una llave que no tengo que meter nada porque no tiene nada. Más bien nada más empujo un botoncito y se enciende. O tal vez tú sigues con llave y lo metes a donde se pone la llave en tu carro y le das vuelta y se enciende el carro. ¿Cuántos de ustedes pensaron que no se iba a encender su carro hoy cuando lo hicieron? ¿Confían en que se iba a arrancar? Confiaron que se iba a arrancar. Pero ¿cuántas veces en el pasado tal vez le ha pasado el hecho de que tal vez está muerto la batería o tal vez no funciona el distribuidor o no sé, te falló el motor o te falló la batería en el pasado? A ver cuántos hay aquí. A mí sí. Pero todavía van y encienden el carro como si nada. ¿No? Eso se llama fe. Eso es creer que por alguna razón los ingenieros de Ford o de Chevy o de BMW, no sé qué manejas, Honda, Toyota, tú nunca fuiste y llamaste a la fábrica, yo quiero ver los planes de este carro, del motor, de la transmisión, para ver si funciona bien. Nunca lo hiciste, te metiste, encendiste el carro y te viniste para acá, sin pensar doble. Y no, imagínate toda la fe para andar en estas calles. Porque cuando está tu lado en verde, ¿cuántos de ustedes se pararon para ver si los que tienen rojos iban a parar? No vas volando por ahí como nada. Y hoy cuando tienes que parar, ¿cuántos estudiaron antes de meterse en su carro si funcionan tus frenos? No, puro confianza tienen ustedes. Pero sí nos falla de vez en cuando los frenos. Sí nos falla la batería. Sí nos ha fallado los motores. Sí nos ha fallado las llantas. Y todavía lo hacemos sin cuestionar. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de la palabra de Dios, no, yo quiero pruebas primero como lo hizo Tomás, ¿no? Pero yo te puedo prometer esto. Dios jamás te fallará. No lo tienes que pensar 2 veces. Pero lo hacemos. Y lo estudiamos. Y caminamos toda la noche a ver cómo pagar la renta y el carro y que el seguro. Y que la inflación y que Joe Biden y que quién sabe quién y que el Congreso y que el Senado y que la recibe. Todos lo están pensando. Y en vez de decir que Dios dice, yo te cuidaré. Lo que quiere Dios de ti es tu fe en Él. No quiere que cuestionemos, porque no lo tenemos que hacer. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él es un Dios omnisciente, quiere decir todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Él es soberano, todo tiene bajo su control. Podemos confiar en Él y nunca nos va a defraudar. Abraham lo creyó. Dice, ¿es todo, hermano? Sí. Lo hacemos todos los días. Ya sé que no metemos ya cartas en el buzón de correo, pero siempre me gustaba un ejemplo que pensé sobre eso. ¿Recuerdan los días que ponían timbres y escribían cartas? Se llaman timbres, ¿verdad? Stamps.
y ponían ahí el domicilio de donde querías que llegara, en, no sé, en otro estado. Y bueno, ¿cuántos todavía usan snail mail? Es decir, correo lento. No, yo uso el correo electrónico y texting es lo más rápido. O llamar, pues ya casi todos tenemos celulares. Pero déjame darles un ejemplo. El correo es un sistema ahorita en el cual lo usan más para envíos de cosas que compramos, como en Amazon o lo que sea, ¿no? Pero había esos días en donde podíamos escribir. Mi papá le escribía a mi mamá cuando estaba en Islandia y mi mamá todavía estaba en México. Me dice que se escribían todos los días, pero llegaban las cartas como 2 semanas después, ¿no? Y estás leyendo algo de hace 2 semanas. Hoy puedes leer algo, conocer, obtener información o comunicación en el momento por los celulares o las computadoras. Bueno, el trabajo de escribir el domicilio, poner el timbre y llevarlo al correo y y ponerlo en el buzón, así se dice. Pero, como sabemos que el US Post Office no siempre es confiable, en vez de irte, te quedas parado ahí enfrente para esperar que venga el cartero. ¿Así se llama? Estoy aprendiendo español mientras que hablo. Y cuando llega, pues tú lo sigues al, al edificio postal. Y ahí te metes detrás de él y vas a ver, y ahí tiene la bolsa donde está supuestamente tu carta. Y bueno, no fue suficiente porque de repente sale un camión al aeropuerto a meterlo en un avión y tú vas atrás de él en tu carro para estar seguro que va a ir al aeropuerto como dicen que va a ir. Y ya que estamos en el aeropuerto, pues yo creo que me voy a esconder en el avión para mirar dónde está mi carta y te bajas y haces lo mismo, lo sigues al camión y de repente también al cartero y de repente llega al domicilio donde tú habías escrito y yo digo, ¿por qué no? Pues en fin, no fuiste a visitarlos. ¿Harás todo eso? Porque o confías solamente en dejarlo ahí. Eso no quiere decir que va a llegar, ¿no? ¿No viste la película con Tom Hanks, el náufrago, The Castaway, en donde él trabajaba para FedEx y cómo bromeaban de que muchas cosas nunca llegan a su destino? Pero yo te puedo prometer esto. Si tú al querer comunicarse con el Señor, lo puedes hacer en un instante, por oración, por peticiones, por interceder, y Él te escucha en este momento. Nunca, nunca te deja de oír. Te lo prometo. Te está escuchando. Tiene compasión. Entiende. Pero más que eso, tiene el poder para hacer algo. Tiene el poder para hacer milagros. La fe es algo que hacemos todos los días. El reto es ponerlo en Cristo primero. Sabemos que hay muchas cosas en este mundo que nos va a fallar. Yo te digo que no fallará el Señor. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Vamos a seguir un poco más y leer lo que dice. 7 dice lo siguiente. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. El 8. En más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Es decir, que Dios anunció antes en Abraham las buenas nuevas. Ahí dice, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿De quién está hablando? ¿Y cómo fue esto? Porque todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, es decir, su descendencia y esa semilla
que tenía Abraham en su cuerpo es Cristo que miró al Señor en un futuro, Salvador del mundo. Amén. Somos bendecidos, hermanos. Recíbelo por fe, acéptalo, llega a conclusiones desde este momento, ya no pienses más allá. Hay que saber una cosa, el Señor es el que es fiel. Nuestra fe puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, que es bien pequeña. Eso es suficiente. No es nuestra fe lo que importa, aunque es necesario. Más bien es la fidelidad de Dios con nosotros lo que es importante. No tenemos que ir midiendo nuestra fe, solamente si lo tenemos en Él. Sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Mientras que estés agarrado de ahí, de cualquier manera posible, dedos, brazo o todo un abrazo, fíjense, es suficiente. Pero más importante, la clave no es mi fe en Dios, aunque es necesario. La clave es la fidelidad de Dios. Él fue fiel con Abraham y será fiel con aquel que cree en Él. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. El mensaje no está complicado. El mensaje, Señor, se entiende. Siempre viene el enemigo para tratar, como vemos en esta iglesia, a enseñar algo que no está en tu palabra. Tratar de confundirnos, añadir algo que no es necesario, más bien que hace daño. Ayúdanos a hacer las cosas como lo hizo Abraham, creer en ti. Y eso es suficiente, porque todo lo demás lo has hecho ya por nosotros. A través de la cruz del Calvario, a través de ese plan de salvación que Cristo mismo ya hizo por nosotros. Ponemos nuestra fe en ti. Esperamos en ti. Estamos en paz contigo. Regocijamos contigo. Ayúdanos a disfrutar esta bendición, Señor, y ser un pueblo de fe. Todo lo demás, Señor, lo harás o ya lo has hecho. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.